Bien, bien. Aprendiendo, bien. Para crecer, para aprender. Voy a tratar de ser lo más breve posible, lo más justo, para que la palabra de Dios, y esto lo aprendí hace unos días, ¿sí? La palabra de Dios lo que tiene que hacer es no solo informarnos para nosotros aprender, sino que tiene que lograr cambiar vidas. Tiene que lograr cambiar vidas, ¿sí? Cada mensaje que nosotros recibimos, lo que tiene que lograr es no darnos una información de decir, bueno, conozco más de la Biblia, conozco más del pasado del pueblo, conozco cómo operó Dios, sino que tiene que lograr un cambio en mi vida, ¿sí? Tiene que haber un cambio, tiene que lograr un cambio. Y eso lo he notado. La palabra de Dios tiene que lograr un cambio. Ella tiene el poder, pero a veces nosotros no dejamos que entre lo suficiente que Dios quiere, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata Reconstruyendo las murallas? Y como principal título de hoy en esta serie, pongamos fin a esta ruina. Nehemías era una persona que Dios, les decía, puso una carga muy importante en el corazón de él. Él era, dice la Biblia, copero del rey, es decir, que probaba el vino antes que el rey por si el vino estaba envenenado, ¿sí? Lo voy a parafrasear, me salió, parafrasear, ahí va, ¿sí? De esta manera para entenderlo. Porque en esos tiempos el rey no podía tomar el vino sin antes no lo había probado un copero que trabajaba para probar el vino. Y no era el único, habían varios. Pero este Nehemías era un hombre que era del pueblo de Dios. Y dice que vino una persona que había pasado por Jerusalén y otros compañeros. Y Nehemías le empieza a preguntar cómo estaba Jerusalén, el pueblo, la ciudad de Dios. Y este hombre le cuenta a Nehemías que estaba en ruinas, que el muro que cubría la ciudad la muralla estaba en ruinas, estaba todo mal, porque se había profetizado que el pueblo, por desobedecer, por causa de la desobediencia, Dios había dicho que si se desviaban, si se iba cada uno por su lado, lo que iba a ocurrir es que iban a ser dispersados por varios lugares. Iba a venir otros, iban a dominar su tierra. Y fue lo que sucedió. En el libro de Daniel cuenta, en el libro de Esdras cuenta un poco esa historia. Y Nehemías, viene una persona que pasó por Jerusalén y le empieza a preguntar cómo está. Y este hombre, muy triste, le empieza a contar cómo está. Y le dice, bueno, la ciudad de Jerusalén está en ruina, las murallas están caídas, está todo muy mal, están todos muy tristes. Y este hombre, Jeremías, enseguida, cuenta la Biblia, se pone mal, se pone triste. Después lean en su casa, a todos los que tengan la Biblia grande, ahí tiene detallado los primeros 2 versículos y va a aprender un poquito de esa historia. Yo hoy quiero resumirla para ir aprendiendo lo más profundo. Y este hombre Nehemías puso ese sentimiento en su corazón, preocupado, triste, y dice que lo primero que hizo fue quedarse quieto. Dice, me quedé quieto, me puse de luto y ayuné. Luego oré a Dios. Eso fue lo primero que hizo Jeremías al recibir una carga de preocupación por el pueblo de Dios, ¿sí? Se puso una carga. Y creo yo que Dios le puso esa carga para que él obrara a voluntad de Dios, ¿sí? ¿Vamos? Eso es lo que cuenta la Biblia. Entonces Dios puso esa carga. Y dice que este hombre empezó a orar, empezó a ayunar. Y fue y le contó al rey lo que le estaba pasando. El rey lo vio preocupado. Era el copero, que supuestamente siempre tiene que estar contento, porque es el que prueba el vino, no porque se emborrachaba, sino porque tiene que estar alegre al lado del rey, ¿sí? Tiene que estar contento para que el rey lo observe y lo vea. Lo vio triste, le dice, ¿qué te pasa, mío? Te veo triste. Y ahí le empieza a declarar lo que le está sucediendo. Es que vino un hombre y le pregunté cómo estaba mi ciudad, cómo estaba mi pueblo, cómo estaban las murallas de Jerusalén, y lo que me dijo era que estaban en ruinas.
las murallas estaban caídas, todo en ruina, todo triste. Y ahí empieza a abrir su corazón y empieza a pedir al rey, si el rey me puede hacer una carta y me puede dar permiso de poder ir yo a Jerusalén y poder reconstruir las murallas, ¿sí?, de mi ciudad. Y dice que el rey le dio todo el permiso e incluso le dio cartas para poder ir y traer todo el material que él necesitaba para poder reconstruir esas murallas de su ciudad, ¿sí? Se puso triste y en la tristeza antes, vamos un poquito para atrás, se puso a orar a Dios. En la oración a Dios, él se sintió parte de haberse salido de la voluntad de Dios, ¿sí? Él se sintió parte de decir, Señor, hemos pecado contra ti. Sí, yo he pecado contra ti y mis padres. Es decir, que él sintió que habían desobedecido a Dios y que se habían apartado y que sabían que por causa de eso ellos habían sido dispersados y las murallas de Jerusalén habían caído y estaban en ruina. Por esa causa él se sintió de esa manera, pero oró a Dios y le dijo, yo sé que si nos volvemos a ti, tú eres un Dios grande en misericordia y puedes obrar y puedes ayudarnos a poder reconstruir. Es decir, que Dios le puso esa carga a Nehemías, ¿sí? Una carga de poder reconstruir las murallas de Jerusalén. Y ahí puse como primer título, pongamos fin a esta ruina. Y vamos a leer el versículo 2, capítulo 2, versículo 17 de Nehemías. Que después que él habló con el rey y recibió todo ese permiso, porque Dios mismo operó en que el rey le pudiera dar permiso a un judío de que pudiera ir a Jerusalén, reconstruir las murallas, ¿sí?, y hablarle al pueblo de Dios para que lo ayudara. Solo Dios pudo haber hecho ese milagro, ¿sí? Él, confiado por esa carga que Dios le puso, dice que fue a Jerusalén y se quedó unos días en ese lugar callado. Usted cuando vaya a leer los primeros 2 o 3 versículos se va a dar cuenta. Para ir en esta serie de Reconstruyendo la Muralla, ir entendiendo muchas cosas para nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque vamos a hablar mucho del liderazgo de Nehemías. Nehemías tuvo un liderazgo fuerte de cómo ir a convencer a aquellas personas que estaban tristes. Imagínense, el pueblo de Israel estaba esparcido por todos lados, ¿sí? Las murallas, los que los cubría a ellos, estaban destruidas, ¿sí? Cualquier enemigo podía entrar y hacer lo que quería en su pueblo, ¿sí? En el pueblo, en Jerusalén. Entonces Nehemías dice que cuando llegó a ese lugar, dice la Biblia de esta manera, dice, recorrí por 3 días ese lugar observando las ruinas que había, dice, y no declaré lo que Dios había puesto en mi corazón hasta tanto. Después de 3 días, no lo declaró, él observó. Imagínense, una persona orando durante 3 días y pidiéndole a Dios la dirección de cómo contarles a otros, de poder decirles, vamos a reconstruir la muralla, ¿sí? Es como cualquiera de nosotros que pueda venir y querer ganar la ciudad de La Paz para Cristo, ¿sí? Tiene que haber una super convicción en mi vida para poder transmitirla y que usted diga, sí, vamos a ganar la ciudad de La Paz para Cristo. Eso fue básicamente lo que pasó a Nehemías, ¿sí? Una ruina tremenda y cae a una persona llena de fe con una convicción de saber que iba a hacer lo que Dios le había mandado hacer, pero ahora venía la segunda parte. Él ya había hablado con Dios, se sintió que Dios los perdonó porque él se sintió como parte de la desobediencia que todos ellos habían cometido, porque Nehemías ni siquiera estuvo en Jerusalén, estaba trabajando con el rey, estaba de copero, no tenía por qué preocuparse por la gente que no obedece a Dios, ni por los que están mal, no tenía por qué preocuparse si él estaba bien, ¿sí? Eso es parte del liderazgo que vamos a ir aprendiendo, pero no solo el liderazgo de iglesia, no solo el liderazgo como iglesia,
sino el liderazgo como, yo lo vi de esta manera, como familia, como cabeza de hogar, sea un varón o sea una mujer. El liderazgo de poder creer a Dios, la carga que Dios le pone al varón, la carga que Dios le pone a la mujer, la carga de madre, la carga de padre, la carga de responsable como trabajador, la carga de responsable en todos los ámbitos que nos movemos. Hay una responsabilidad. Responsabilidad de ciudadano, ¿sí? Hay una responsabilidad. Entonces, como forma de liderazgo, Nehemías nos va a enseñar mucho. De confianza. Venía esta parte Nehemías. ¿Me sigue, no? No lo estoy mareando. ¿Me siguen? ¿Va entendiendo? Amor, por lo menos decime que sí. Sí. Bien, acá Nehemías llega a Jerusalén y le dice a la gente, le dice de esta manera. 2:17. Pero ahora les dice, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Les dice, ustedes saben bien las dificultades en las que estamos. Él está parte de ese lugar, ¿sí? Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Les dice, acá viene esta parte que él estaba lleno de fe, había hablado con el rey. Dios le respondió a través del rey dándole el permiso de poder salir y de poder llevar carta y obtener todo lo que necesitaba para reconstruir. Él va y le dice a esa gente, a toda la ciudad de La Paz, vamos a poner esta ¿cómo que se puede decir? Algo parecido, ¿sí? Un ejemplo, sí, un ejemplo. Les dice, reconstruyamos la muralla de Jerusalén, dice, y pongamos fin a esta ruina. ¿Sí? En otra versión dice, y pongamos fin a esta ruina. Dice, reconstruyamos. Es decir, que él sabía que esa carga que él tenía no la podía lograr solo, ni siquiera con Dios. Por más que Dios había hablado, por más que Dios le había respondido a él no podía reconstruir las murallas de esa ciudad solo. Y ahora vamos a ver. Por eso aquí puse como punto número 1. Puede variar el título de la serie, ¿sí? Reconstruyendo las murallas. Puede variar. ¿Por qué? Porque la idea es la misma que tuvo Nehemías. Dice reconstruir las murallas. Le podemos poner a esa parte de arriba, reconstruyamos las murallas. ¿Amén? Amén. Y usted dice, bueno, ¿querés ser un Nehemías? Yo quiero ser un Nehemías. Pero la demanda también es para usted, mamá. Usted puede ser una Nehemías para su familia. Usted, varón, va a ser un Nehemías para su familia, para el núcleo familiar. Cada uno de nosotros vamos a ser un Nehemías para el núcleo familiar, ¿sí? Empecemos por ahí, porque no podemos reconstruir la muralla de la ciudad de La Paz hasta tanto no reconstruyamos las murallas de nuestra familia, de nuestro grupo, ¿sí? ¿Por qué? Las murallas representan, ¿qué representaban? Que no entraran los enemigos, ¿sí? Cautivaran al pueblo de Israel, ¿sí? Lo sitiaran. De esta manera habla la Biblia. Es decir, que pudiera entrar el enemigo y pudiera hacer lo que quisiera con él. De esa manera nosotros vamos a reconstruir la muralla familiar. Para empezar, la muralla familiar que nosotros debemos de tener, que es la protección de Dios, que es la sangre de Cristo cubriéndonos de todo pecado, de todo mal, confiando en Dios. Porque el pueblo de Israel, si hubiese sido obediente, no hubiesen sido sitiados por los enemigos y sus murallas no habían sido derribadas, porque fue una promesa de Dios. Ahora, si ustedes desobedecen, van a venir los enemigos, van a destruir Jerusalén y van a ser esparcidos. Y eso es lo que está sucediendo con la iglesia, ¿sí? Con el cuerpo de Cristo, con la familia de Cristo. Cuando
la familia en Cristo o la iglesia en sí no hace una muralla, ¿sí? En cuanto a cubrirse con Dios, ser obediente a Dios, creerle a Dios que la sangre de Cristo lo está rodeando, ¿sí? Si no logra ser obediente a Dios, ¿qué pasa? Empieza a ser esa muralla muy vulnerable, muy liviana, muy fácil de que entre el enemigo, sitie el cuerpo de Cristo, caiga la desobediencia ya decretada por Dios, ¿sí? Y el cristiano que no está firme, ¿qué es lo que sucede? Está esparcido, sitiado por otros pensamientos, sitiado por los enemigos, llevando una vida que no es conforme a la de Dios. Entonces se tienen que levantar otros Nehemías que le crean a Dios, que Dios ponga una carga por esa familia que está esparcida, ¿sí? ¿Me siguen? Que está esparcida, que no ha sido obediente y vaya a saber por qué. Y le digamos a Dios, Señor, reconocemos que ya nos tenemos que poner por el que no está de este lado, ¿sí? Hemos pecado contra ti, Señor. Hemos pecado contra ti. Deseamos ser usados por ti. ¿Cómo llegar a poder reconstruir las murallas de aquellas familias que están en ruinas? ¿Sí? Esa es la carga que deseo tener yo como tuvo Nehemías. Por eso dije, el título puede variar y quiero que usted sea parte de reconstruyamos las murallas. Pongamos fin a esta ruina que podemos estar viviendo nosotros como familia, como persona o las familias que están viviendo, ¿sí? Hay familias que están viviendo en ruina y no se dan cuenta. Quizás algunos de nosotros podamos estar viviendo en ruinas, pero la idea de Dios es pongamos fin a estas ruinas, reconstruyamos las murallas de muchas familias. Y eso nos toca a nosotros, ¿sí? Poder reconstruir. Este tema es un principio básico. Mientras yo meditaba en esto, me venían estas palabras y las tuve que escribir. Es un principio básico que todos tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque siempre a la hora de reconstruir murallas en nuestra vida es para guardarnos del enemigo o de los dardos del enemigo, ¿sí? La forma de reconstruir no es uno solo, sino es entre dos. Sea en un matrimonio, sea en relaciones personales, siempre es entre dos. Nunca vais solo. Nehemías no pudo ir a reconstruir las murallas de Jerusalén solo. Por más que él tenía la dirección de Dios, él tenía la gracia de Dios y él tenía todos los materiales, no le faltaba nada. Él tuvo que ir a convencer a todos aquellos que estaban en ruinas, es decir, aquellos que están con la fe por allá abajo en el piso, ¿sí? Debemos nosotros levantarnos como Nehemías, creerle a Dios y ir a decirle a esa gente, se puede salir adelante, ¿sí? Se puede reconstruir las murallas, se pueden reconstruir las murallas espirituales de tu vida, de tu familia y de tu barrio. Se puede, ¿amén? Se puede. Siempre es algo básico entre dos personas, no solo, entre dos, ir entre más de dos, así. Poner fin a cualquier ruina que puedan estar viviendo muchas familias y muchas personas. Hay ruinas espirituales que mucha gente vive, ¿sí? Y están esparcidos. Deberían estar en casa de Dios. Siempre hablamos de este lugar. Deberían estar en la iglesia. Deberían estar congregando. Deberían estar sirviendo. Deberían tener las cargas que Nehemías tuvo, ¿sí? Que vino, ¿por qué? Por una simple pregunta. Alguien que estaba triste, que venía de la casa de una familia que estaba en ruinas y le preguntó, che, ¿cómo están mis hermanos que antes iban a la iglesia? ¿Están firmes? ¿Están sirviendo? ¿Están contentos? ¿Están alegres? ¿Les falta algo? Les declaró, no, están mal, están en ruina, están en pecado, están tristes, están avergonzados, no saben qué hacer, cómo salir adelante. ¿Qué hizo Nehemías? Se puso triste. Hizo luto, ayunó y oró a Dios por sus hermanos, por las familias que un día conocieron, por sus padres, por su madre, por los vecinos.
por todos aquellos que deseaban Nehemías que estuvieran bien. Qué responsabilidad Dios nos pone hoy a nosotros, ¿sí? De poder decir, Señor, quiero tener una carga como esta, como la de Nehemías, de poder ayudar a la gente que está en ruina, de que está triste, de que está amargada, de que no sabe cómo salir adelante, de que no sabe cómo emprender, de que no sabe cómo venir a tu casa, de cómo creerte, de cómo salir adelante. Quiero tener esta carga. Y dice, puse aquí, ¿verdad? Dice, cuando reconstruimos una relación rota, estamos poniendo fin a una ruina generalizada por no saber, por la soberbia, por el orgullo, por el pecado, por la falta de perdón, por un montón de cosas, plena y exclusivamente de la carne que ha trabajado Satanás y ha podido sitiar a esa familia, a ese matrimonio, a ese siervo, porque vienen a mi mente siervos, familia, personas, hermanos que han estado en Jerusalén firmes, pero que hoy están con las murallas derribadas. No es nuestra intención verlos así y no hacer nada. Es nuestra intención tener esa carga que tuvo Nehemías, de pedirle a Dios, Señor, dame esa carga de poder ayunar, de poder ir a ti, de arrodillarme, orar por esa persona y poder hablar con el Rey, que eres tú, oh Dios, y dame todo lo que necesito, los medios para poder ir a esa familia y levantarlo y sacarlo de esa ruina espiritual, ¿sí? Que Satanás lo tienes cautivo, y poder lograr una familia para tu reino, sirviendo y adorándote con todo el corazón. Ese es nuestro deseo. Ese es el deseo de aquel que conoce a Cristo y que se ha encontrado con Dios y ha conocido lo que Nehemías ha conocido. Amén. Entonces, esto es una extensión para nosotros como casa de Dios, de poder decir, quiero lograr el objetivo que mi amada viene hablando hace tiempo, que dice, no sabe cómo hacer o qué decir o cómo pueden permanecer en tu casa y servirte. Es lograr esto básico, ¿sí? Este es el mandato que Dios nos dio a nosotros, y lo sigo orando después de 2 años. Esto es lo que tenés que hacer, Andrés. Reconciliar a la gente con Dios. Es lo único que tenés que hacer. Lo demás me voy a cargar yo, no sé cómo. Pero lo único que tenés que hacer, Andrés, es reconciliar a las personas con Dios. Nada más. No tenés que hacer más nada. Lo otro lo hago yo. ¿Cómo? No sé cómo lo hace. ¿Sí? Él trabaja, Él opera, Él libera, Él sana, Él hace toda esa obra. Nosotros hemos sido mandados por Dios a reconciliar a toda la gente que podamos con Dios. Ese es nuestro objetivo. Amén, iglesia. Y para poder lograr reconstruir las murallas de muchas familias, tenemos que empezar a creer y a declarar la palabra de Dios, ¿sí? Y me fui un poquito, Dios me llevó a través de esta que medité, ¿sí? Y que aprendí, que vi, que me hizo trabajar, y que quiero que siga trabajando en mi corazón. Jesús dijo en Juan 10:10 que yo he venido para que tengan vida, ¿sí? Y lo que hace el diablo, en ese mismo versículo que cuenta que Jesús vino a traer vida, dice, el diablo viene para matar, para robar, matar y destruir. Eso es la ruina que causa el diablo. La ruina que causa el diablo es matar, robar y destruir. Es decir, robarle lo que Dios le dio a la familia, robarle la bendición y sacarlo de la iglesia, sacarlo de la verdad, ¿sí? Robarle esa bendición, matarlo espiritualmente, matarlo porque no le deja nada a la gente que un día conoció de Dios, porque nunca más hablan de Dios, ¿sí? Nunca pueden porque se sienten acusados. Es lo que hace Satanás, les roba la bendición, los mata espiritualmente y los destruye, ¿sí? Los deja en ruinas. Mucha gente piensa que está bien, que está feliz, que está contenta, pero está en ruina espiritual, ¿sí? Y eso no lo pueden ver. El que está en ruina no lo puede ver, porque aquí hay otra clave. Nehemías fue a ese lugar y había mucha gente en ruinas.
Él dice que se paseó durante 3 días y no declaró lo que Dios le había dicho que iban a hacer. Hasta tanto no se preguntaran qué hacía Nehemías ahí con todo eso que trajo. Es decir, con toda la bendición que el rey le había dado. ¿Sí? Con todas esas ganas. Dice, ¿qué hace Nehemías paseándose acá? No fue él a decirle, vamos a levantar el muro. No. Vinieron a él y le preguntaron, ¿qué vamos a hacer, Nehemías? ¿Con qué ganas andás? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Cómo es que tenés esa fe y esas ganas? Vinieron con esa, lo vieron así, vinieron a él y él empezó a declarar. Y ahí les dijo, ustedes saben bien, voy a leerle el 2:17. Ustedes saben bien las dificultades en que estamos, ¿sí? Jerusalén yace en ruinas, dice, y sus puertas fueron destruidas de fuego. Es decir, ustedes saben bien cómo están, dice. Dice, reconstruyamos, los invita, le dice, reconstruyamos las murallas de Jerusalén, dice, y pongamos fin a estas ruinas espirituales que están viviendo, ¿sí? Reconstruyamos. Ahí los animó, ahí los contagió, ahí le dio autoridad y le dio gana y todos dijeron, sí, hagámoslo. Versículo 18 dice, sí, hagámoslo. Yo me estoy adelantando a varias cosas que tenemos por delante, pero que Dios nos guíe, ¿sí? ¿Cómo? Que Dios nos guíe. Pero quiero ir a lo que Dios me guiaba también en este tiempo. El diablo vino a traer ruina a muchas familias, a muchas personas. Es lo que hace él, opera de esa manera. Y Jesús declara en Juan 10:10, dice, yo he venido para que tengan vida. Esa vida que yo les doy, dice, es para disfrutarla, es para vivir en abundancia. Me tienen a mí, yo he venido para eso. Recuerden, el diablo viene a destruir, a robar y a matar. Quiere dejar ruinas. No opera así muy fácil, muy a la vista. Él opera muy despacito, empieza a trabajar. Mire lo que dice en 1 Juan 3:8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Dice, para esto apareció el Hijo de Dios en mi vida, ¿sí? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo son robar, matar y destruir. Es mantener a la gente en ruinas. ¿Sí? No creyendo, no teniendo fe, no teniendo las murallas protectoras espirituales de parte de Dios, sino estar así, en ruinas. Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Claramente lo dice la Biblia de esa manera, ¿sí? Así que no tengamos miedo de declarar y de decir para qué apareció el Hijo de Dios en la vida de Andrés. Dale, me puse el apellido, ¿sí? Para esto apareció Jesús en la vida de Andrés, para deshacer las obras del diablo. Y lo que tengo que hacer para poder levantar las murallas en mi vida y levantar las ruinas de otros es permanecer fiel a Dios, siendo obediente a sus enseñanzas y sabiendo que tengo el respaldo de Dios. Amén. Cuando yo me siento de esa manera, lo que deseo es poder contagiar a otros a hacer lo mismo, ¿sí? Es decir, que el diablo edifica todo sin fundamento, ¿sí? Sin propósito, y la base número 1 de Satanás es la mentira. Sobre eso edifica el diablo, sobre la mentira, sobre el engaño, sobre sin fundamento y sin propósito a nada. Dios, por su lado, deshace las obras del diablo por medio del amor y la verdad. Cuando uno declara la verdad y se confiesa con la verdad, por medio del amor pide perdón, ahí empieza a operar el Hijo de Dios y deshace todas las obras del diablo que ha querido operar. ¿Sí? Esa es la manera. Dando propósito, vida y reconstruyendo nuevas vidas. Amén.
Esta es la primera lección que tenemos en Reconstruyamos, vamos a cambiar el título, las murallas, ¿sí? Pongamos fin a cualquier ruina que pueda haber en nuestra vida para poder ayudar a otros. Y no esperemos a estar perfectamente preparados. Ya ahora, pongamos fin a cualquier ruina familiar, matrimonial, relacional, vamos a ponerle, con relaciones con personas, ¿no? Padre, madre, hijo, padre, abuelo, tío. Pongamos fin a cualquier ruina que podamos estar presentando para que se levanten nuevas murallas espirituales y la sangre de Cristo esté en nuestra vida. Amén. Espero que haya sido de bendición. Vayan a Nehemías, en la Biblia que tenemos grande, y vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo que Dios nos va enseñando a través de cada versículo. Amén. Así venimos.